Bienvenidos a la clase práctica de esta semana de Introducción a la Traductología. La semana pasada estuvimos viendo algunos ejemplos de definiciones de traducción. Esta semana vamos a ver algunos ejemplos, vamos a practicar con los tipos de traducción. Para esta semana, ustedes deben haber leído ya el capítulo 2 de Hurtado Albir, ¿sí? Que habla sobre la clasificación y descripción de la traducción. En la traductología, tal como ella lo indica, se observa, se estudia el hecho traductor para identificar los elementos que lo constituyen y agruparlos. De esta manera se puede describir mejor el hecho traductor. Se observa de qué tipo de texto se trata, el original, por ejemplo, un manual de instrucciones, una publicidad, una conferencia de prensa. Y también se necesita saber en qué variedad de traducción se realiza. ¿Es una traducción escrita, una interpretación simultánea? Además, se decide qué método se sigue, por ejemplo, a la lengua materna o a la lengua extranjera, o si es profesional. Entonces, para comenzar, vamos a analizar lo expuesto por Hurtado Albir en la página 52. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la categorización de la traducción humana? Bien, entonces, en estas páginas, Hurtado Albir presenta su propuesta y nos sirve para ver lo complejo que puede ser clasificar el hecho traductor, ¿sí? Entonces, ella habla del ámbito socioprofesional al que pertenece el texto original, es decir, en la categoría, ella encierra esta idea en la categoría de tipos de traducción. Cuando hablamos de tipos de traducción, nos referimos al ámbito socioprofesional, al campo temático, ¿sí? Por ejemplo, la traducción técnica, traducción literaria, traducción médica. Luego habla de las características del modo del texto original y de la traducción. Las modalidades de traducción son una categoría de relevancia, ya que el texto de origen puede traducirse con diferentes modos. Por ejemplo, en una reunión, el traductor le pueden solicitar que tome un texto escrito, le pueden dar una carta, por ejemplo, y debe traducirla a la vista, ¿sí? Es decir, oralmente. Entonces, del texto escrito a la oralidad, a lo oral. Ella también habla de la naturaleza del proceso traductor en el individuo, ¿sí? Y la categoría que propone es clases de traducción. En esta categoría nos referimos a la naturaleza, al fin de la traducción. Es profesional, es pedagógica y también implica en qué dirección. ¿Es hacia la lengua extranjera o es hacia la lengua materna? ¿Sí? Por último, habla del método empleado para traducir el texto. En el caso del método, podemos identificar 4 métodos que van a tener que ver con cómo se posiciona el traductor ante el proceso traductor. Y son el interpretativo comunicativo, el literal, el libre y el filológico. Los vamos a ver más adelante en detalle, ¿sí? Aplicados a ejemplos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver estas 3 categorías, ¿sí? Vamos a ocuparnos de los tipos, las modalidades y las clases de traducción, ¿sí? Esto nos muestra lo complejo que pueden ser estas categorías,
¿sí? Que son dinámicas, que se entrecruzan, ¿sí? Y nos sirven para describir la traducción, ¿sí? Tengan a mano estas listas para poder ir describiendo los diferentes ejemplos que vamos a ver a continuación. Ok. Para entender mejor estas listas, que son bastante extensas, vamos a pensar en algunos ejemplos y los vamos a analizar, ¿sí? Muy bien, describamos, acá vamos a tener en cuenta las tres categorías: tipo, modalidad y clase. Traducción, que es lo que vimos, son las listas que vimos anteriormente. Describamos acá esta situación. ¿Qué vemos en esta situación? Observamos a una intérprete en una cabina, que parece estar en una conferencia o en una exposición. Entonces, ¿qué tipo de traducción sería en este caso? Bien, interpretación de conferencia, ¿sí? La intérprete va a ir traduciendo, va a ir tomando nota, usando símbolos para ir recordando información relevante. Y si ustedes ven en la audiencia, van a ver que los miembros de la audiencia tienen auriculares para escuchar lo que la intérprete dice. ¿Qué sucede con la modalidad? ¿Qué podemos decir de la modalidad? Bien, estamos hablando de una interpretación simultánea. Hablamos de una traducción oral, ¿sí? Es posible que la traductora, la intérprete traduzca en algún momento contenido de diapositivas, ¿sí? Que use el expositor, pero en su totalidad va a traducir lo que el expositor diga. Esta modalidad requiere mucha práctica porque la intérprete va a ir traduciendo a medida que el expositor va hablando, ¿sí? Por lo general, este trabajo se realiza en pares para ir relevándose cada media hora aproximadamente, y también para tener un reemplazo en caso de que la intérprete se trabe o le agarre tos, por ejemplo, para enumerar o para mencionar algunas de las cosas que pueden pasar en una cabina. ¿Y qué pasa con la clase de traducción? El fin de la traducción. ¿Qué podemos decir acá? Bien, estamos hablando de una traducción profesional, ¿sí? Requiere de una formación, de una práctica para desempeñar esta labor. Veamos el siguiente caso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una traducción al alemán de una novela de Gabriel García Márquez. ¿De qué novela se trata? Muy bien, de 100 años de soledad. Si describimos esta traducción desde el punto de vista del tipo de traducción, estamos hablando de una traducción jurídica, de una traducción científica, técnica. Muy bien, hablamos de una traducción literaria. Y si pensamos en la modalidad, en el modo, ¿qué podemos decir? Bien, una traducción escrita. Esto implica que al ser escrita, el traductor puede revisar su traducción, releerla, corregirla, luego pasa a una instancia de edición en la que un editor la revisa y puede cambiar partes, vocabulario, ¿sí? Esto se diferencia del caso anterior en que la intérprete no puede volver a revisar lo que dijo. Puede reformular, pero al ser una traducción, una interpretación simultánea, hay una restricción de tiempo, ¿sí? ¿Y cómo podemos describir la clase de traducción? ¿En qué dirección se traduce si pensamos en que la lengua materna del traductor es el español? Bien, hablamos de una traducción inversa. Esto significa que el traductor está traduciendo desde su lengua materna a la lengua extranjera, ¿sí? Y esto requiere mucho mayor esfuerzo y conocimiento de la lengua extranjera, ¿sí?
este siguiente caso. Tenemos diferentes participantes, podemos identificar un juez, una taquígrafa, una persona que está sentada en el estrado, ¿sí?, que no conoce la lengua que habla el resto de las personas en la sala, y a un intérprete parado junto a él. Si tenemos que describir la situación, vemos que se encuentran en un tribunal, en la sala de un tribunal, y la persona que está sentada en el estrado está respondiendo las preguntas que le realiza un abogado, ya sea el de la defensa o el de la fiscalía. Entonces, teniendo en cuenta estas características, ¿de qué tipo de traducción estamos hablando? Bien, hablamos de interpretación en tribunales, ¿sí? El intérprete que se dedica a este tipo de tarea debe estar matriculado en un colegio de traductores. Y en Argentina se lo denomina perito traductor. En Estados Unidos, los intérpretes que realizan estas tareas deben rendir un examen para que estén habilitados. Y pueden ser contratados ya sea por la fiscalía como por la defensa. ¿Qué podemos decir con respecto a la modalidad? ¿Cómo se caracteriza este modo? Bien, como enlace. Es decir, el intérprete sirve de enlace, de conexión entre dos partes que no conocen la lengua de la otra parte. Entonces, el intérprete va a traducir la pregunta del abogado a la persona que está sentada en el estrado, y luego el intérprete traduce la respuesta de la persona para el abogado y para el juez, ¿sí?, para el resto de las personas que se encuentran en la sala. Entonces, teniendo en cuenta esta descripción, ¿de qué clase de traducción estamos hablando? Bien, hablamos de una traducción bidireccional. El intérprete realiza un ejercicio mental en el que va traduciendo en ambas direcciones, ¿sí? Esto también ocurre en los hospitales cuando un paciente no habla la lengua del médico y el médico no habla la lengua del paciente, ¿sí? Y tenemos estos intérpretes que ayudan, ¿sí?, que ayudan al paciente y al médico. Bien, pasemos a otro caso. Acá tenemos a Mafalda, ¿sí?, que está hablando en italiano. Si tenemos que describir el tipo de traducción, ¿qué podemos decir? Bien, estamos ante un ejemplo de traducción literaria. ¿Qué sucede con la modalidad, con el modo? Decimos que es una traducción iconográfica. Hay una combinación lingüístico-icónica y esto implica que tenemos a los personajes dibujados que ya nos dan una idea de la acción que están realizando. Por ejemplo, acá vemos a Mafalda parada en la cama, que recién se despierta, despeinada. Nos puede dar la idea de que este saludo de buenos días lo hace con cierta fuerza, como gritando. Además, tenemos la restricción de la cantidad de palabras, ya que los diálogos deben ocupar un lugar preestablecido, una cierta cantidad de caracteres. Entonces, esto implica que el traductor debe poner en práctica también su competencia traductora. ¿Y de qué clase de traducción es? ¿En qué dirección se produce si pensamos en que el traductor tiene como lengua materna el español? Bien, hablamos de una traducción inversa a la lengua extranjera, ¿sí? Muy bien, veamos el último ejemplo, el último caso. Acá ya la portada nos indica que es un manual destinado al usuario de una impresora Epson, ¿sí? Entonces, por ende, este manual
va a tener instrucciones sobre cómo cuidar la impresora, cómo funciona, cómo cambiar los cartuchos, etc. Entonces, si pensamos en el tipo de traducción, ¿a qué tipo de traducción nos estamos refiriendo? Bien, acá hablamos de una traducción técnica, pero tengan en cuenta de que esta traducción técnica está dirigida a la persona promedio, ¿sí? Que es diferente a la traducción médica, por ejemplo, de un texto que es escrito por especialistas para especialistas. En ese caso vamos a tener una terminología mucho más compleja y especializada, ¿sí? Pero acá, como estamos hablando de un manual de instrucciones para el usuario, para la gente común, ¿sí? Estamos hablando ya sabemos que este manual va a responder a ciertas características del género. Entonces, vamos a encontrar partes como componentes, la sección de la conexión de la impresora, de la configuración, de la solución de problemas, ¿sí? Pensemos en la modalidad, en el modo. ¿De qué podemos estar hablando? Bien, hablamos de una traducción escrita, ¿sí? Posiblemente el texto también esté acompañado de gráficos o impresoras para entender mejor las instrucciones e identificar las piezas, las partes de la impresora. ¿Y de qué clase de traducción estamos hablando? Bien, hablamos de una traducción profesional. El traductor traduce el texto de acuerdo con el encargo que le envía un cliente. Entonces, con este ejercicio podemos ver cómo se describe una traducción mediante diferentes categorías. Y además podemos mejorar nuestra comprensión, ¿sí?, de las diferentes competencias que el traductor requiere al momento de traducir. Es decir, que no solamente requiere conocimientos lingüísticos, sino también extralingüísticos, como de historia, de procedimientos judiciales, de conocimientos técnicos. Ahora sí, veamos los métodos traductores. Ustedes lo pueden encontrar en la página 53 y 54. Para Hurtado Albir, el método traductor describe el proceso traductor que se determina por el objetivo del traductor. Es la manera en que el traductor va a traducir el texto, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de texto, la finalidad, el destinatario. En el método interpretativo comunicativo tiene como fin traducir el sentido, ¿sí? Se pone énfasis, ¿sí?, en la finalidad comunicativa de la traducción, que el destinatario entienda el mensaje y el texto tenga el mismo efecto que en la cultura de origen. En el método literal se realiza este traspaso de una lengua a la otra y la traducción se intenta ajustar a la forma de la lengua de origen. Nos permite ver cómo funciona la lengua de origen. En el método libre, ¿sí?, puede haber un cambio semiótico, es decir, que el texto puede cambiar de soporte de significado, ¿sí? Y aparte, el traductor tiene la libertad de aplicar diferentes estrategias, diferentes técnicas de traducción. Y por último, tenemos el método filológico. Se realiza una traducción crítica, se incluyen notas sobre la traducción, glosarios, tiene como fin conocer el texto de origen, su cultura, ¿sí? Acá hablamos de una traducción erudita y crítica. Veamos algunos ejemplos y tratemos de identificar el método de traducción. En este caso, tenemos dos personajes de la tira de Mafalda, Susanita y Libertad. Si pensamos en la finalidad que puede tener una traducción así, de esta tira cómica, ¿qué podemos decir?
Bien, tiene una finalidad comunicativa, recrear el sentido de la lengua en la lengua de llegada, ¿sí? Y lograr que tenga el mismo efecto que en la cultura de partida. Entonces, ¿qué método debería seguir el traductor? Bien, el método interpretativo comunicativo. Acá intervienen los procesos de entender el texto y además de poder recrear el significado, por ejemplo, de puestucho o de morondanga en la cultura de llegada. Esto implica que entran en juego diferentes estrategias y conocimientos por parte del traductor. En este caso, tenemos la traducción del Hobbit, de Tolkien, ¿sí? Como vemos en la portada, es una edición que está anotada, dice edición revisada y ampliada. Esto quiere decir que tiene notas del traductor, ¿sí? Glosarios, ¿sí? Pensemos a quién está dirigida este tipo de traducción. ¿Quién es el destinatario? Probablemente estudiantes de literatura, personas que se especializan en este autor o en este tipo de literatura y que buscan conocer al autor y su obra. Entonces, estamos hablando de una traducción erudita, ¿sí? No es una traducción que el lector lea en la playa, ¿no? Es una traducción en la que tenemos mucha información adicional. Entonces, si pensamos en el método, ¿cuál creen que seguiría el traductor? Bien, el método filológico crítico, ¿sí? El foco está en acercar el destinatario al autor, a su obra, ¿sí? Y ahora veamos este caso, también del Hobbit, ¿sí? Pero acá, ¿qué tenemos? Acá vemos que tenemos el Hobbit adaptado por Lego como película. Estamos hablando de una adaptación cuyos destinatarios, ¿quiénes son? Niños, ¿sí? Tenemos los personajes del libro, de la historia, ¿sí? Pero ¿qué método se siguió acá? El método libre, ¿sí? Se aplican diferentes técnicas, diferentes estrategias, ¿sí? Para adaptar la historia a un nuevo soporte de significado, ¿sí? Acá tenemos esta traducción intersemiótica que hablábamos de con Jacobson en la semana pasada, ¿sí? Porque se adapta el libro, ¿sí? A una película, al soporte de película, y ese soporte de película dura 1 hora y media, ¿sí? Entonces piensen en todas las técnicas, las estrategias que se deben aplicar, ¿sí? Para poder adaptarlo. Por eso se dice que es libre. Y por último, vamos a practicar un poco de traducción intralingüística. Vamos a ver refranes, ¿sí? Que provienen de la cultura mexicana y que si los usáramos así en Argentina no significarían mucho, ¿sí? Acá tenemos los refranes. Los refranes representan un desafío a la hora de traducir porque se debe conocer qué significan en la cultura de origen y se debe investigar para ver de qué manera ese sentido se expresa a través de un refrán, quizás, en la cultura de llegada. Y por eso entran en juego diferentes competencias, diferentes conocimientos. Entonces, veamos el primer refrán. Achillido de puerco, oído de carnicero. ¿Sí? Ya con la idea, con el término puerco, sabemos que
no estamos hablando de Argentina, sino de México. ¿Sí? Entonces vamos a probar de traducirlo primero usando un método literal. ¿Sí? Un método de palabra por palabra. ¿Sí? En especial esas palabras que no usamos con frecuencia en Argentina. Entonces, probemos de realizar una interpretación, una traducción literal. Acá tenemos una opción, ¿sí? A grito de chancho, oídos de carnicero. ¿Nos suena ese refrán acá en Argentina? ¿Sí? No tanto. ¿Sí? Entonces pensemos qué se quiere decir con el refrán, cuál es la idea y investiguemos, exploremos qué refrán se usa en Argentina para transmitir esa misma idea. ¿Sí? Para ello vamos a usar el método comunicativo, ¿sí? El método interpretativo comunicativo. ¿Se les ocurre algún otro refrán que comunique esta idea acá en Argentina? Bien, acá tenemos una opción. A palabras necias, oídos sordos. Es posible que ustedes tengan otros también, ¿sí? Hagamos lo mismo con el siguiente refrán. Guajolote que se sale del corral termina en mole. Acá ya tenemos términos como guajolote y mole que nos indican elementos, un animal, una comida propios de México. Entonces, primero vamos a aplicar el método literal. ¿Cómo haríamos una traducción? Palabra por palabra. Reemplacemos esos dos términos que no reconoce o que en nuestra cultura tendrían otras palabras. Bien, una opción sería pavo que se sale del corral termina en guiso. El guajolote es el pavo, ¿sí? Nuestro pavo. En el caso de mole, buscamos un término que describa un plato similar, ¿sí? En Argentina. Y ese plato acá sería, podemos decir, el guiso, ¿sí? Pero esta traducción literal no nos permite llegar a captar el sentido, ¿sí? Del refrán original. Entonces pensemos, apliquemos un método comunicativo, un interpretativo comunicativo y pensemos qué refrán se usa en Argentina o qué refranes se usan en Argentina que transmiten esta misma idea. ¿Y cuál podría ser? Una opción podría ser camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Sí? Es posible que ustedes hayan encontrado o hayan pensado en otros refranes. Este ejercicio de buscar refranes y cómo se dicen en otras culturas, ¿sí? Es muy útil. Es algo muy difícil porque requiere esto de investigar, pero ahora con este acceso que tenemos a diferentes series, a diferentes foros, diferentes sitios en internet, podemos ir explorando, investigando y recopilando estos refranes, ¿sí? Es una tarea interesante que sirve para expandir nuestros conocimientos de cultura general, de conocimientos de otros países, ¿sí? Al igual cuando uno viaja puede ir recopilando estas cosas. Entonces, en este caso y en las diapositivas anteriores, vemos cómo el método, el proceso que se aplica, está determinado por el tipo de texto, por la finalidad y por el destinatario. ¿Sí? Entonces, la semana que viene va a haber una clase teórica, ¿sí? Sobre periodización de la traducción. Ustedes ya van a tener asignado el capítulo de lectura, ¿sí?
Vayan leyendo los diferentes capítulos, vayan identificando la terminología, preparando sus glosarios, ¿sí? Aprovechen las guías de lectura, ¿sí? Todo lo que sirva para ir leyendo y no se retrasen con las lecturas, ¿ok? Nos vemos en la clase próxima y muchas gracias por escucharme y tengan una linda semana.